Hola, ¿te gusta dibujar y pintar pero no quieres cargar con demasiados materiales? Hoy te voy a enseñar una técnica de sketching muy sencilla, económica y versátil. Solo necesitas una pluma con tinta soluble al agua, un pincel con depósito y un cuaderno. Con eso podrás crear bocetos rápidos, ya sea en la calle, en un café o en casa, jugando únicamente con el blanco y el negro y toda la gama de grises que podemos conseguir a partir de ahí. Vamos a ver cómo sacarle el máximo partido a lo mínimo. Empezamos. Para empezar os voy a explicar el material que vamos a necesitar en esta práctica. De todas formas, no os preocupéis porque en la descripción del vídeo os pongo todo el material que he utilizado para hacer esta práctica. Muchos me lo pedís, así que ya en la descripción, ahora, a partir de ahora, siempre encontraréis el material que he utilizado. Utilizaremos un cuaderno de papel de acuarela de 200 gramos de la marca Hahnemühle de tamaño A5. Utilizaremos una pluma estilográfica. Podéis usar la que tengáis en casa. Y también utilizaremos un pincel con depósito de agua. Estos pinceles son pinceles normales y corrientes, pero en el mango, en vez de ser de madera o de otro material, es un pequeño depósito donde hay agua. Al presionar sobre el depósito, hacemos que salga agua y se moje el pincel y pintamos normalmente como si fuera una acuarela. Yo en este caso utilizaré una pluma Lamy Safari con la carga directamente que venden con la pluma. Es decir, que se trata de una tinta soluble al agua, es decir, que cuando apliquemos el agua, la tinta se disolverá con el agua. También a veces utilizo esta pluma, que es una pluma que tenía por casa, a la cual le he deformado la punta para que haga trazos más ondulantes, que cambien de grosor, etcétera. Y bueno, y cargas normales de tinta, lo que encontráis en cualquier papelería. Y con esto será más que suficiente. Bueno, pues ahora que ya conocemos el material, vamos a apartarlo y vamos a empezar a trabajar y os voy a contar algunos principios básicos de la práctica de hoy. Una práctica que es muy sencilla porque en realidad nos simplifica mucho el trabajo, ya que podemos hacerla en exteriores o en nuestro estudio, pero necesitamos el material mínimo. En este caso es una pluma y un pincel. Y con solo esto podemos crear efectos tan curiosos, bueno, pues como podríamos obtener con la acuarela. Por ejemplo, pues si pinto una superficie con mi pluma con tinta directamente y aplico agua, podemos crear degradados. ¿Veis? Y podemos, a partir del negro de la tinta, que al diluirse con el agua, podemos ir estirándola y crear todo un degradado. Podemos crear degradados o diferentes tonalidades. Las tonalidades, pues al hacer un dibujo, pues depende de la concentración de líneas que hagamos. Voy a hacer un ejemplo aquí, pues obtendremos colores más intensos o menos intensos. Aquí separo un poco más las líneas, aquí las separo un poco más, aquí haremos solo 3 líneas, aquí por ejemplo 2, aquí una y aquí ninguna. Y veréis cómo aplicando agua, pues aquí obtendremos una color más intenso, aquí uno no tan intenso, menos intenso, y veréis que según la concentración de líneas que he hecho, pues el color al aplicar el agua será más intenso o menos intenso. También puedo ir jugando, secando con un papel el exceso de agua para crear las diferentes tonalidades. También podemos hacer, pues no sé, por ejemplo, veréis que podemos hacer un perfil. Bueno, imaginaros, por ejemplo, que es una ciudad, el skyline de una ciudad.
Y entonces cerramos la pluma y aplicamos agua. Podemos crear un efecto de ciudad, incluso pues hacer unas nubes. Y en un momento, en un simple momento, pues podemos hacer un paisaje bastante interesante. Otra posibilidad es pues, la de mojar el papel y pintar directamente con la pluma encima de esta zona que hemos pintado. Y veréis que se crean unos efectos bastante interesantes. Por ejemplo, pues unas plantas en este caso. También hay una aplicación muy interesante que es coger la pluma, el pincel y directamente de la pluma sacar pintura y aplicar. Y otra opción muy interesante es el de poder hacer salpicados. Bueno, y ahora vamos a hacer una demostración práctica de lo que se puede hacer con una pluma y un pincel con depósito de agua y nada más. Por eso os comentaba que es una práctica, es una técnica muy sencilla, ya que nos permite pues, movernos con muy poco material, con lo mínimo. Y a partir de ahí podemos crear todo tipo de tonalidades y quedan sketches muy interesantes. Así que vamos a empezar. Lo que vamos a hacer en primer lugar, os voy a colocar una imagen aquí de referencia. Es un paisaje de los picos de Europa, un refugio, y a partir de aquí pues vamos a hacer el sketch. En primer lugar lo haremos en tinta. Va a ser un sketch rápido porque aquí lo que nos interesa es cómo vamos a aplicar las tintas. Pero bueno, como os explicaba antes, aquí se trata de hacer un sketch rápido, porque imaginaros que no tenemos mucho tiempo, y bueno, pues tenemos que aprovechar aquí de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, pues ya tendríamos el boceto hecho rápido, ya veis que está un momentito. Aquí la idea es que veáis un poco la técnica, cómo funciona. Bueno, pues ahora vamos a aplicar el agua con nuestro pincel con depósito. A mí me gusta en este caso que tenga la punta un poco gruesa y me voy a ayudar de unos pañuelos de papel para ir secando los excesos de pintura que yo vea sobre la marcha. Voy a mover esto un poco por aquí. Vale, pues vamos a empezar. Pues empezaremos a aplicar lo que es la casa.
Incluso ahora podríamos ir, una vez que se ha secado un poco, reforzando algunas zonas que son mucho más oscuras. En este caso, por ejemplo, me interesa que quede más oscura esta zona de aquí, entonces volvería a aplicar tinta, dos sombras, y este tejado también, que es mucho más oscuro, vamos a añadir más tinta. Por ejemplo, voy a hacer unas líneas aquí que luego pues disolveré con el agua y oscureciendo toda la zona. Como veis, siempre podemos ir retocando. Por ejemplo, ahora pues aquí con un poco de agua, veis cómo puedo oscurecer. Siempre estamos a tiempo de oscurecer. Mucho más complicado sería si fuera al revés, tenerlo en cuenta. Con tinta no podemos aclarar una cosa que hemos hecho demasiado oscura. Bueno, hay zonas que me interesa oscurecerlas más, pues voy a hacer más tinta, voy a aplicar con la pluma más tinta. Bueno, ahora lo que voy a hacer es trabajar un poco el cielo. Lo que voy a hacer es mover la pinza. Vamos a moverlo un poco. Vamos a ponerla aquí en un lateral. Correcto. Y vamos a trabajar un poco el cielo. En este caso, pues el cielo, lo que voy a hacer es usar la técnica de frotar el pincel directamente sobre la pluma. Y para acabar con la pluma, pues reforzaría algunos elementos de la imagen para pues quizás aislarlos un poco más del fondo, lo que nos dará pues como un poco más de perspectiva al reforzar las líneas del edificio que está en primer plano. Es el protagonista de la escena, en este caso es el refugio. Pues en este caso lo que voy a hacer es reforzar las líneas, sobre todo las líneas exteriores, ya pues para trabajar negros al 100%, más intensos. Pues aquí hay como unas personas, insinúo que hay unas personas sentadas aquí. Y con la firma pues ya lo dejaríamos acabado. Bueno, pues como has podido ver, el sketching no tiene por qué ser complicado. A veces lo más simple es también lo más poderoso.
Con solo una pluma y un pincel con agua se pueden lograr dibujos llenos de matices perfectos para capturar el momento sin complicaciones. Te invito a probar esta técnica, a jugar con las manchas y los contrastes y a descubrir cuánto se puede expresar con lo esencial. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, compártelo y suscríbete para más contenido sobre sketching e ilustración. Y cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta técnica y si ya has experimentado con ella. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.